Abundantes bendiciones en el Señor. Queridos hermanos, quiero animar y bendecir en el nombre de Jesús a todos ustedes que están viviendo con nosotros este hermoso retiro con Jesús en Getsemaní. Mi nombre es Jorge Murillo, predicador y cantautor católico acá de la Arquidiócesis de Atlanta, y es una gran bendición compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Seguramente el Señor va a hablar a tu corazón como habló al mío, preparando este tema. El tema de hoy le hemos puesto un nombre. ¿Por qué se queda mirando al cielo? Es una pregunta. Y vamos a desarrollar este tema con esa pregunta. No sé si de repente usted ha caído en una situación de pensar de que con Jesús usted solo tiene que quedarse estático esperando que algo suceda. Si usted en medio de esta situación que vivimos, de esta pandemia, es de las personas que cree que tiene que solo quedarse esperando, viendo al cielo, déjeme decirle con todo el amor de Dios que está equivocado o equivocada en ese pensamiento. El evangelio se construye caminando. Si leemos los evangelios sinópticos o el evangelio de San Juan, nos daremos cuenta que siempre Jesús estaba activo. Jesús estaba caminando mientras sanó a alguien. Jesús estaba caminando mientras liberó a un endemoniado. El evangelio se hace caminando. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53. Dice la palabra: Jesús los llevó hasta cerca de Betania y lavando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y se fue al cielo. Ellos se postraron ante él. Voy a repetir esto. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano, aquí estamos hablando de algo muy importante que en la iglesia celebramos incluso esta fiesta, la ascensión del Señor. El Señor subió al cielo después de haber resucitado. Pero las personas que estuvieron ahí, sobre todo los discípulos, no se quedaron pasivamente viendo así como Jesús subía y aquí ya terminó la historia. No, regresaron a Jerusalén con gozo. Me llama la atención una palabra que aparece aquí: adoraron. Hermano, no puedes quedarte, como decía al inicio de esta enseñanza, solo viendo qué va a pasar. Tienes que adorar. El que adora, ama. El que adora, sirve. El que adora, sacrifica. Tienes que moverte, mi querido hermano. Cristo no es ajeno a nosotros. Cristo no está separado de nosotros. Podemos creer erróneamente que en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, Jesús no nos escucha. Jesús, ¿dónde está? Nos hacemos esa serie de preguntas. ¿Acaso el Señor nos abandonó en esta pandemia? ¿Acaso el miedo está reinando hoy en día? Déjame decirte que para los que solo se quedan viendo al cielo que pase algo, ese es su sentir. Ese es lo que están experimentando. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano. En este tiempo que vivimos, tu esperanza, mi esperanza tiene que ser activa en Cristo Jesús. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir yendo a la Eucaristía. Si ya puedes ir
en tu templo, si ya abrieron, puedes ir, debes ir. Hoy en día, ¿qué sucede, querido hermano? Tenemos el problema de ver, mucha gente dice, no, yo no quiero ir al templo porque estoy pasando esta situación. Sin embargo, van a otro tipo de actividad social. Querido hermano, para tener la esperanza activa, usted necesita creerse, escuche bien, creerse firmemente que usted es discípulo de Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? Pasa tiempo con su maestro. El discípulo aprende cerca del maestro. Pero si usted no se cree discípulo, ahí está el problema. Usted debe creerse que es discípulo del Señor. La palabra discípulo significa escogido. Usted tiene que saber que desde su bautismo usted fue escogido para ser discípulo del Señor. Entonces, el discípulo no se queda quieto, el discípulo se mueve, el discípulo ora, el discípulo escribe, el discípulo lee, el discípulo utiliza todas las redes sociales para seguir llenándose del amor de Dios a través de tanta enseñanza que hay. Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, predicando. Querido hermano, hay un aparente abandono de Jesús. Y yo quiero profundizar en esto, en este tema. Y vamos a irnos a un momento bien difícil de Jesús. Bien difícil para la Virgen María y para sus discípulos. Sobre todo el discípulo, como se le conoce, amado, San Juan. En la cruz del Calvario, Jesús, querido hermano, hay una preciosa enseñanza de la iglesia que dice que Jesús pronunció 7 palabras en la cruz. Y de esas 7 palabras, hoy vamos a reflexionar en una que nos va a ayudar a enfocar bien esta enseñanza. Jesús dijo en la cruz, querido hermano, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo quiero repetir, querido hermano. Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando nos quedamos nosotros reflexionando en eso, podríamos pensar, el Padre Dios dejó a su Hijo, lo abandonó, no lo escuchó en el momento más difícil. Podemos pensar erróneamente eso. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano. Ese aparente abandono del Padre a su Hijo era para que hubiera un fiel cumplimiento de lo que estaba escrito y para que nosotros entendiéramos que desde la prueba más difícil, como lo que estamos viviendo hoy en el mundo a través de esta pandemia, podamos entender que uno no hay que bajarse de la cruz aún en el momento más difícil. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que dar cumplimiento fiel de la promesa del Señor en nuestra vida. Porque va a venir el día de la resurrección. Jesús no se quedó en la cruz. Jesús venció la muerte en la cruz y resucitó poderosamente, querido hermano. No te quedes solo viendo al cielo sin hacer nada. Aún en medio de la prueba, no salgas corriendo de la prueba. Enfrenta la prueba, sabiendo que va a venir la resurrección para tu vida, para tu corazón, querido hermano. Entendemos esto con otro pasaje bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y aquí quiero explicar esto. Dice la palabra de Dios que iba Jesús caminando con sus discípulos. Y mientras caminaba Jesús con sus discípulos, se encontró a un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿este hombre por qué es ciego? ¿Por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y Jesús les dijo,
Este hombre no es ciego ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres. Este hombre es ciego, escuche bien, para que la gloria de mi Padre se manifieste en él. Posiblemente nosotros estamos como ese ciego, ciegos por el miedo, ciegos por todo lo que estamos viviendo, y eso nos ha paralizado y hemos dejado de orar y hemos dejado de rezar el rosario y hemos dejado de leer la palabra de Dios, etc. Pero escucha bien esta clave que quiero darle en el nombre de Jesús. Los discípulos preguntaron: ¿por qué este hombre es ciego? Y Jesús respondió: ¿para qué este hombre era ciego? Las personas, los hermanos que usan el por qué, son los que siempre se están quejando. Los hermanos que usan el por qué nunca avanzan. Los hermanos que usan el por qué se paralizan. Los hermanos que usan el por qué no tienen visión. Los hermanos que usan el por qué no tienen propósito. Los hermanos que usan el por qué no avanzan. Solo ven lo malo, solo ven lo negativo. Pero hoy Jesús te quiere enseñar que tienes que decir para qué estamos viviendo esto. Y la respuesta salió de la boca de Jesús: lo que estamos viviendo es para que la gloria del Padre se manifieste. Es así, querido hermano. Salte de la fila de los por qué. Salte de la fila de los por qué. Si no, tu vida va a ser pura queja. Nunca vas a ver la gloria de Dios porque vas a estar tan enfocado en lo negativo que no vas a poder contemplar las pequeñas cosas donde Dios se manifiesta. Escucha bien, las pequeñas cosas donde Dios se manifiesta. Un día manejando hacia una misión, hacia el estado de Alabama, iba solo en mi carro. Era primera vez que visitaba Alabama en una misión, creo que hace 2 años. De repente vino una tormenta con mucha lluvia. Nunca había manejado en medio de una tormenta de ese tipo. No podía ver a 1 metro delante de mí. Les voy a ser sincero, me dieron 5 razones poderosas. Me dio miedo, me dio terror, me dio pavor esa situación. No miraba nada. De por sí tengo que usar lentes, imagínense. Tengo que hacer un mayor esfuerzo. Y me comencé a sentir nervioso. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y en un momento dado se me vino una palabra: tú vas en mi nombre a servir. Yo estoy contigo. Y aunque pase por valles de tiniebla, no te dejaré. Vino la paz. Estaba quejándome. Estaba preguntando por qué, y eso no me estaba dejando tomar opciones o acciones correctas. ¿Qué es lo que hice? Me estacioné a un lado de la carretera como pude, encontré un lugar, esperé un tiempo y la tormenta pasó. Querido hermano, cuando vienen las situaciones de miedo, nos invade la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y solo nos quedamos